Seguimos en nuestra serie de mensajes, es el cuarto serie de mensajes titulado ¿Quién es tu uno? Y hoy continuamos mirando a otro uno, otra persona quien Jesús llama a seguirlo y él tiene el nombre de Mateo. ¿Cuántos conocen a Mateo? Es alguien que escribió uno de los evangelios, pero él es alguien que quizás no todos saben de cuál pasado él viene, cuáles son las cargas que él tiene, pero hoy lo vamos a aprender. Jesús ha ido llamando a personas comunes para que lo sigan, ¿verdad? Y el simple hecho de seguir a Cristo es lo que significa ser un discípulo. Eso es, nosotros somos discípulos de Cristo porque simplemente lo seguimos. Los primeros individuos que Jesús llamó fueron pescadores o hombres de negocios. Y él usó el contexto de ellos para decirlos que ahora se convertirán en pescadores de hombres. Pero Mateo era alguien diferente, les digo. Llamar a Mateo fue probablemente el choque más radical de todos cuando Jesús lo llamó. De hecho, aún si yo estaría con Jesús, caminando con Él, y Él está llamando a ciertas personas, yo le diría, Señor, sé que no es mi lugar cuestionar a mi maestro, pero por favor, yo te pido, elige a cualquier otra persona, excepto a Mateo. Sería mi opinión. Yo prefiero no tenerlo a mi alrededor. Y uno preguntaría, ¿por qué no? Y esta es la manera que yo contestaría esa pregunta. Porque si soy honesto, Mateo es un sinvergüenza. Y espero que esto no suene feo, pero es un descarado. Ese fue Mateo. Y wow, eso es una opinión bastante fuerte. Pero vamos a ver por qué yo pienso así. Si tienen sus Biblias, vamos a ver el Mateo 9, del 9 al 13. También tendrían que estar en la pantalla. Y sigan conmigo, vamos a aprender de la manera que Jesús llamó a Mateo. Y dice, al irse de allí, esto es continuando de la historia que predicó el pastor José el domingo pasado, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Eso es muy grande, que él se describe de esa manera. Y él dice, sígueme, le dijo, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. En la versión en inglés dice scum, usa la palabra scum. Scum significa, yo no sé, sinvergüenza, descarado, es algo feo, ¿ok? Versículo 11 dice, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con scum, con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Y esto, él les dice esto porque él es un maestro, un rabino, es parte de la cultura. Ahora quiero que aprendan esto de mi parte como maestro, bien importante, y es esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Señor, te pedimos que tu Espíritu haga la obra de mostrarnos lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Pedimos en Cristo. Amén. Otra vez el título de la serie dije es ¿Quién es tu uno? El título del sermón es El momento en que me levanté de mi mesa. Y la pregunta directiva que vamos a estar contestando es, ¿qué caracteriza un seguidor de Cristo? La mayoría de las personas cuando escuchan esa pregunta
al pie de la letra, obviamente responden a la pregunta de maneras diferentes. Si yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿qué caracteriza un seguidor de Cristo? Ustedes responderían tal cosa. Y hay muchos que dirían quien es recto, alguien que se comporta de cierta manera, alguien que levanta sus manos, alguien que sirve. Hay muchas respuestas. Pero hemos estado aprendiendo durante las últimas semanas y otra vez hoy que quien es seguidor de Cristo, punto número 1 para nosotros, son todos los que tienen cargas. Todos los que siguen a Cristo tienen cargas. Ese es punto 1. Y veo esto en el versículo 9 cuando leo que Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos, ¿verdad? Eso es un significado bien grande. Mateo era una persona cual la mayoría de la gente diría, Jesús, tú no quieres escoger a esa persona. Ellos sabían quién eran los que colectaban impuestos. Estoy seguro de que aún Mateo mismo incluso preguntaría, ¿tú estás seguro que quieres llamarme a mí? No debes conocer quién yo soy. No debes saber lo que he hecho en mi pasado. No debes saber, Jesús, lo que yo represento en mi sociedad. Jesús, yo no encajo con tu tipo de gente. Y tú no sabes lo que he hecho para llegar a donde estoy. En esencia, lo que estoy diciendo esta mañana es que tú no conoces las cargas que tengo. Pero cuando Jesús llama a alguien es porque Jesús sabe las cargas de todas las personas. Jesús conoce de las cosas internas que tú ni siquiera las conoces de ti mismo. Jesús conoce sobre tus cargas del pasado. Jesús conoce lo escondido que cargas en el presente. Jesús conoce de las cargas con cual tú naciste. Y Jesús conoce de las cargas que te van a llevar a hacer cosas en tu futuro que te vas a arrepentir. Jesús realmente ve y conoce de toda carga. Y eso es exactamente la razón por la cual Él vino por nosotros, para rescatarnos de nuestras cargas y usarnos después en sus propósitos. Y por eso todos, no solo Mateo, todos los seguidores de Jesús tenemos cargas. Es una característica nuestra. Si no, no tendríamos razón o necesidad de estar con Jesús. Pero hablando al respecto de Mateo, él era un recaudador de impuestos sentado en una mesa particular. Y esa mesa representaba un tipo de carga que significaba alguien bien detestado en la cultura. Mateo y sus amigos. Como ya dije, Mateo era un sinvergüenza, un codicioso, mentiroso, engañoso, manipulador, ladrón. Yo diría que este proverbio describe a Mateo muy bien. Proverbios 21, versículo 6 dice, acumular tesoros mediante la lengua de engaño es vanidad fugaz de los que buscan la muerte. Ese era Mateo. Y históricamente la región de Judea estaba conquistada y oprimido por el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces la gente de ese tiempo, ellos odiaban a los romanos. Los romanos son los que les quitaron la libertad, son los que representan esclavitud, son los que, otra vez, representan que no puedo vivir mi vida libremente. Y nosotros conocemos muy bien el valor de la libertad. También conocemos el sacrificio que es mantener la libertad. Pero hay algo aún peor para los de Judea que ser romano. Es ser un recaudador de impuestos.
porque ellos eran traidores. Uno que es de nuestra gente, pero que trabaja con y para los romanos, para también oprimirme a mí. Uno que se enriquecía sobre las espaldas y el abuso de su pueblo. Así que odiaban a los romanos, pero detestaban a los que colectaban impuestos. Y yo creo, si soy honesto, que el sistema fue genialmente diseñado para controlar a las personas, porque usan a alguien de tu propia gente, sabiendo que hay un instrumento natural que es la ambición del ego del corazón humano. Quiere decir que yo puedo tener un amigo un día, pero ese amigo, como tiene un corazón lleno de ambición carnal, me puede traicionar. Y los romanos sabían eso. Entonces usaban ese mismo instrumento. El gobierno romano le pagaba a un recaudador regional, y mientras Roma recibía su cantidad prescrita, los recaudadores eran libres de cobrar más y quedarse con el resto. Quiere decir que si son 10% que necesito recibir de esta familia, yo puedo pedirles 18% y quedarme con el 8% y darle el 10% a los romanos. De modo que los recaudadores ambiciosos ganarían mucho dinero. Por lo tanto, no les importaban si una familia no tenía para comer, siempre y cuando colectaban sus cantidades. Así que ya es bastante malo que Roma, un imperio extranjero, oprima a la gente, pero cuando es uno de los nuestros, aún peor, ¿verdad? Lo ven así. Ese es Mateo. Y yo soy un tipo de persona que tú te puedes meter conmigo y yo lo puedo tolerar. Pero cuando te metes conmigo y eso va a afectar la comida en la mesa de mis hijos, ahora es mucho peor para mí. Por eso yo digo que él es un sinvergüenza. Increíble el tipo de persona que era Mateo y sus amigos. Pero yo no puedo hacer nada, porque si trato de pelearle al recaudador, él tiene a la ley romana y a la policía que lo protege. Entonces, él necesita que el gobierno romano siga en poder para que él pueda seguir siendo más y más y más rico. Y más corrupto era el recaudador, más alejado se volvía de su propia gente, ¿verdad? No querían saber nada con él. Más necesitaba a Roma. Ahora, además de todo esto, otra cosa que quiero señalar de este tipo de persona. Es increíble que él esté sentado en la mesa, siendo el que colecta el dinero, en los impuestos. Porque hay algunos que no dan la cara, tienen demasiada vergüenza, así que envían a otros para que hagan el trabajo por ellos. Pero él sí da la cara, porque no le importa. Él puede darte una sonrisa mientras sabe que tu familia no va a tener de comer esta noche, porque él va a quedarse con el dinero. Y por eso ellos mismos mantenían su distancia de la gente religiosa. Y la gente religiosa, vamos a decir, la gente de la iglesia, tampoco querían saber nada con él. Ellos no podían entrar al templo a adorar. Tampoco el dinero que ellos tenían se podían usar para dar en el templo, para adorar. Así que entonces sus amigos eran lo que dicen los pecadores. En inglés la traducción dice the scum, right? Los detestados de la cultura. Pero ese es el punto de nuestra serie, hermanos. Particularmente el mensaje de hoy. Jesús vino a llamar y a redimir a esos pecadores. Los que todos odiaban. Ese era el que Jesús fue a buscar. Porque Jesús nunca pasa por alto a la cultura pecador. De lo contrario, Jesús lo mira
a Mateo, no a los ojos, Él lo mira a Mateo al corazón y le dice, Mateo, sígueme. Y obviamente esto es un shock espiritual para Mateo. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo yo soy el quien Él está llamando? Si supieras que yo no soy una persona agradable. Llevándonos a nuestro segundo punto, ¿qué caracteriza a un seguidor de Jesús? Bueno, dije que todos los seguidores de Cristo tienen cargas. Punto número 2, todos los seguidores de Cristo son elegidos por Él a pesar de sus cargas. Él dice, sígueme. Es Jesús diciendo, sígueme. No es Mateo diciendo, yo te quiero seguir. Jesús es el quien va hacia esa mesa y dice, sígueme, Mateo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Es probable que Mateo había escuchado de Jesús. Hasta a este punto muchos lo veían a Jesús como alguien especial, el enviado por Dios. Sus enseñanzas eran increíbles, hacía milagros, sanaba a gente. Así que yo me puedo imaginar la reacción de la multitud, quizás el murmullo, ¿verdad? Cuando Jesús llama a Mateo para que lo siguiera en ese mismo momento. Y yo también estoy seguro que Mateo mismo, que ese llamado de Jesús fue un llamado de libertad para él, que nunca había experimentado en su vida. Seguro que le estaba ardiendo el corazón a Mateo por primera vez con el amor de Cristo cuando escuchó su voz diciéndole, sígueme. Durante mucho tiempo había asumido, le habían dicho a Mateo y se había creído a sí mismo que nunca él era capaz de ser amado, no por Dios. Él era un hombre que renunció a su propio respeto por la prosperidad financiera, pero ahora, por primera vez, él iba a intercambiar todo lo que engañosamente ha construido económicamente para seguirlo a Cristo. Es algo que yo veo en esta historia bien increíble, pero es porque otra vez, todos los seguidores de Cristo son elegidos por Él a pesar de sus cargas. Y eso es importante porque nosotros podemos ver a las personas alrededor nuestro y los vamos a juzgar. Muchos no nos va a gustar de la manera que se comportan, no nos va a gustar a veces de la manera que se visten, cómo se sientan, cómo se paran, cómo levantan las manos o cómo tienen una trompa ¿qué le pasa a esta persona? Esa persona tiene cargas, igual que yo. Y si está aquí, es porque Jesús lo está llamando. Jesús no busca si soy digno de seguirlo por la medida de aceptación del mundo. Amén. Él ve a una persona quien necesita un Salvador y dice, sígueme. Él ve a una persona no por su desorden, sino por lo que pueden llegar a ser en él. Y así que no importa cuán despreciado sea Mateo para la sociedad, es llamado, es aceptado para ser un seguidor de Jesucristo y punto. Espero que todos aquí entendamos esto. Y yo entiendo que es contracultural. Nosotros estamos acostumbrados de recibir resúmenes. Queremos saber de la persona antes de confiar en esa persona. Queremos ver el comportamiento, la reputación. Vemos el perfil, el profile de Facebook para empezar a medir las personas. Si alguien quisiera buscar trabajo aún en nuestra iglesia, vamos a ver su comportamiento de vida, su resumen. Si alguien quiere salir con una de mis hijas, ¿ok? El examen imposible que van a tener que pasar, que esté claro, ¿ok? Yo no sé quién va a poder pasar ese examen. No creo que nadie. Pero para seguir a Jesús, Él es el quien elige.
y lo hace de acuerdo a su propio amor incondicional. Nosotros a veces no entendemos el amor incondicional, pero ese es el Dios que fue enviado hacia para nosotros. Y Él es nuestra fuente de transformación. Llevándonos a nuestro siguiente punto, ¿qué caracteriza a un seguidor de Cristo? Todos los seguidores de Cristo son los que ganan todo y pierden nada. Ahora, este punto viene del acto de fe que Mateo hace cuando se levanta de la mesa y lo sigue a Cristo. Este punto también viene del sermón que predicó el pastor José hace 2 semanas, porque en nuestra iglesia nosotros no vemos que seguir a Jesús es un sacrificio que tenemos que soportar ahora para el resto de nuestras vidas con tanto sacrificio. Claro que hablando humanamente, la realidad es que para Mateo levantarse de su mesa de impuesto y seguir a Jesús probablemente significa el mayor sacrificio y costo que cualquiera tendría que soportar. Es una cosa ser un pescador, porque si estás siguiendo a Jesús, puedes al costado seguir pescando un poquito. Si algo pasa que Jesús no es el quien dice quién es, puedo regresar a pescar, y es lo que los discípulos hicieron cuando Jesús murió. Pero para Mateo, él realmente lo pierde todo. Mateo ya había perdido su reputación y su respeto, y ahora pierde su medido de vida, ¿verdad? Su ingreso, su trabajo, un trabajo de gran prosperidad. Y no podría encontrar otro trabajo en su sociedad porque todos los odia. También pierde la conexión que tiene con los romanos. Así que eso realmente es un sacrificio grande para Mateo. Pero en realidad, al perder todo con Cristo, es ganarlo a todo. Y por lo tanto, perder nada. A mí me encanta. En nuestra iglesia se dirige a través de este versículo en Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que tenemos que hacer es, cuando decimos alabado sea Dios, es mirar verticalmente a Dios. Quiere decir que tenemos que quitar nuestros ojos horizontalmente. Alabado sea a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición en Cristo. Todo, lo ganamos todo. Toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Ahora, esto obviamente no implica que para seguir a Cristo necesito dejar mi trabajo. Esto no se trata de un trabajo. Quizás Mateo encuentra otro trabajo. Lo que Mateo está haciendo es está entregando su vida. Uno entrega su vida a Cristo, lo gana todo. Tenemos todo, toda bendición en Cristo para toda la eternidad. Entonces vemos lo que significa esto para nosotros. Levantarse de la mesa significa una vida de confesión. Él tiene el Dios del universo llamándolo, tiene a la gente rodeándolo, mirando lo que está pasando. Cuando Él se levanta, Él confiesa, yo estoy dejando mi vida y la estoy entregando a Jesús. Es una confesión. También mientras tiene que caminar hacia Jesús, esos pasos son pasos de fe, porque Jesús va a llevarlo a alguna parte y ahora él no sabe cómo va a comer, pero es un paso de fe. Y también es lo que es parte de nuestra serie, es una vida en misión, caminando con Jesús. Mi vida es vivida para Él. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó
y dio su vida por mí. Entonces, siguiendo, ¿qué caracteriza un seguidor de Cristo? Bueno, que lo ganamos todo y perdemos nada. Y este es el punto obvio. Todos los seguidores de Cristo forman parte de su misión. Formamos parte de su misión. Y esto es lo que hace Mateo. Miremos el versículo 10. Dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Es increíble que una vez que Jesús llamó a Mateo, él inmediatamente formó parte de la misión. Porque no tardó tanto en traer a muchos de sus amigos sinvergüenzas. Y Jesús dijo, vamos a comer juntos, vamos a tener una fiesta juntos. Yo tengo algo para ti que todo el dinero en el mundo no se compara. Esto es una característica también bien clara de ser un seguidor de Jesús. Es una vida misión, es una vida de impacto hacia otros, de servicio, de acción, una vida de inversión en otros y autoridad en Jesús para su reino. En esta historia Mateo es el uno de Jesús. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién es tu uno? ¿Quién es la persona que Jesús te está llamando que tú alcances para su reino? Estamos orando para esa una persona. Seguro que algunos de ustedes podrían decir, pero yo no sé qué hacer. Yo invito a la gente y no vienen, no me escuchan, no me prestan atención. Lo que yo quiero hacer es algo bien simple, basado en el pasaje que tenemos. Esto no es uno de nuestros puntos, diría que es un punto especial, un punto al costado. Esto es el poder práctico de pasar el rato con, y yo puse ahí, para ser cómico, con una comidita, ¿ok? Es el poder práctico de pasar tiempo juntos comiendo, ¿verdad? Y esto vemos porque en el versículo 10 dice, Jesús estaba comiendo. Y también dice, llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y en esta cultura, al igual que la nuestra, solo los amigos de confianza comparten con una comida. Y es Dios del universo que está haciendo lo mismo. Entonces, cuando alguien, incluso nosotros como pastores, estamos demasiado ocupados para compartir con otros, solo recordamos en este momento que en el reino de la misión de Jesucristo, Él estableció para que los que los sigamos, seamos unos que comparten con pecadores comiendo comida. Esto no es un principio, es algo práctico que podemos ver. Ahora, Jesús no participa en el pecado, pero cuando Jesús es el centro de cualquier relación, vemos que más y más y más los pecadores también van a querer pecar. Quieren Jesús. Entonces, no nos compliquemos. Yo les pido que como tarea práctica, hagan esto conmigo. Tome el próximo año, ¿verdad?, para orar por una persona o una familia. Atrás en nuestra iglesia, en nuestro servicio, tenemos una mesa. Ven que hay unas, how do you say that? Boards. How do you say boards? Unas pizarras que ahí dice, who's your one? ¿Ok? Y ahí en esa misma mesa tenemos estos libritos. Y esto se diría marcalibro, right? Bookmark. Yo voy a usar este bookmark, porque aquí dice, hay 30 días, también igual, en este librito hay 30 días. Y escribimos al nombre de esa una persona, todos los días. Y hay un pasaje bíblico que oramos sobre esa persona, todos los días. Y mientras tanto, no nos hacemos por vencidos. Quizás nos rechacen,
Pero bueno, seguimos orando. Otra cosa que hacemos es pasamos tiempo juntos, comiendo, ¿verdad? No es para religiosamente tratar de esforzar el evangelio, pero es pasar tiempo con ellos mientras estamos orando por ellos. Y entonces nos rendimos y dejamos que el Espíritu Santo haga el resto, ¿verdad? Es lo que yo me comprometo de hacer. Yo ahora estoy entrenando, I'm a coach en Tropical Park para fútbol de niños, soccer. Y ese va a ser mi plataforma de buscar a personas. Pues soy un pastor full time en una iglesia. La mayoría de mis amigos son ustedes. Paso la mayoría de mi tiempo con ustedes. Pero nosotros tenemos la convicción que necesitamos pasar tiempo con los que no lo conocen a Jesús. Y la manera que lo hacemos es bien fácil, comemos con ellos. Y en algún momento podemos hablarle de nuestra fe en Jesús y seguir orando por ellos. No es que se haga de una noche a otra, pero tomamos el año entero persiguiendo a esa una persona o esa una familia. Amén. Para cerrar nuestro último punto, ¿qué caracteriza un seguidor de Jesucristo? Bueno, dije que todos los seguidores de Cristo tienen cargas, pero Cristo nos elige a pesar de nuestras cargas. Número 3, lo ganamos todo con Cristo. Número 4, formamos parte de su misión. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Y número 5, todos los seguidores de Cristo son agentes de la misericordia para los enfermos. Cuando nosotros nos sentamos a comer con los que estamos queriendo impactar con el Evangelio, entendemos que somos agentes de la misericordia de Jesús hacia esas personas. Porque esas personas van a decir cosas, van a comportarse de maneras que nos va a molestar. No vamos a estar de acuerdo, pero nos acordamos que somos agentes de misericordia. ¿Entendido? Y es lo que podemos ver en el versículo 11. Dice, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En todas plataformas y facetas de la vida, una característica de un seguidor de Jesús es que nosotros somos agentes de la misericordia de Dios hacia los pecadores. La palabra original para misericordia en griego es eleos. Y se define de esta manera, es una combinación de un amor perseverante, compasión fundado en la verdad de Dios. ¿Ok? Y eso es importante. Por ejemplo, con nuestros hijos. Cuando tenemos hijos que tenemos que llamarles la atención, más difícil cuando los hijos son adultos, ¿verdad? Esa es una oportunidad para mostrar continuamente a nuestros hijos la misericordia de Dios como agentes de la misión de misericordia. Todas las relaciones que tenemos es oportunidad de misericordia en lugar de sacrificio. Sacrificio quiere decir, vamos a eliminar esto, vamos a cortar esto. Pero Jesús está diciendo, no, yo quiero misericordia. Vamos a redimir esto, no eliminarlo. Y es importante también saber que la palabra misericordia tampoco necesita o tiene que ver con tolerar el pecado. Porque también está fundada en la verdad. Tiene una base en cual apoyarse en la verdad de Dios. La verdad es que los fariseos tenían razón, ¿ok? Tenían razón al llamar a Mateo y sus amigos pecadores. Sabemos esto porque Jesús no los defiende a ellos y no dice, no los llames eso. No, vamos a tolerar, vamos a dar la vista gorda, como se dice. Vamos a ignorar sus cargas. Seamos más tolerantes.
de ellos. No, la realidad es que sí son pecadores, lo cual Jesús pagó un alto precio. Así que no es una mala cosa reconocer esa realidad, porque es exactamente el por qué vino Jesús. Esta persona es un pecador. Yo soy un pecador. Por eso mi problema que yo hago es que nosotros a veces no queremos reconocer el pecado y entonces lo queremos tapar o lo toleramos. Es parte del mundo, es parte de la vida. Pero Jesús no hace eso. Jesús dice, sé que son pecadores, pero por eso más me necesitan a mí y mi amor. Mientras al mismo tiempo nunca desvalora la verdad. Quiere decir que la carga más grande que una persona puede llevar es cuando tapa su pecado. Esa es la carga más grande. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, no voy a tapar el sol con un dedo, soy un pecador. Quiere decir que yo también reconozco que yo soy Mateo en esta historia. Yo sé que yo no soy Jesús en esta historia, así que o soy Mateo o soy los fariseos. Y si Dios vino a redimir y usar a Mateo para su misión, puedo que no sea un ladrón de recaudación de impuestos, pero soy un pecador en mi propio derecho y reconozco esto sobre mí. Por eso yo confieso que yo te necesito, Jesús. Y esa persona en cual quiero alcanzar, si no te conoce, todavía más esta persona también necesita a Jesús a través de mi esfuerzo. Mateo reconoció esto sobre sí mismo cuando se levantó de la mesa. Él se levantó de la mesa y dijo, yo dejo esta vida atrás para seguirlo a Cristo. Eso se llama arrepentimiento. Yo estaba viviendo en un ritmo, ahora voy a seguirlo a Cristo. Mientras lo sigo a Cristo me voy a caer, pero Cristo va a estar ahí para levantarme una vez más. Y voy a seguirlo a Cristo y seguirlo a Cristo. Y después voy a ver a mi amigo y voy a decir, amigo, ven, quiero introducirte a Cristo. Y si Dios me pone en el corazón, voy a perseguir a esa una persona o esa familia, orando por ellos, comiendo con ellos, pasando buen tiempo con ellos y contándoles de mi fe en Cristo para que el Espíritu Santo haga el resto. Amén. Vamos a terminar con esto. Muchos dirían que el sacrificio de Mateo es que él lo dio todo para seguirlo a Cristo, pero no, él ganó a todo para estar en misión con Jesús. Y terminamos con este versículo, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por mi causa, dice Jesús, la encontrará. Amén. Vamos a orar.